Bueno, eh, buenas tardes, noches para todos. Muchas gracias por la puntualidad a quienes ya se conectaron. Hoy damos inicio a nuestra cuarta sesión preimplementación de Detecto, donde hoy hablaremos un poco de la integración del algoritmo a la práctica clínica, que es lo que nos concierne y lo que queremos hacer con Detecto. Ya la siguiente sesión vamos a empezar con el grupo de Safety and Quality, hablar de teoría del cambio, hablar de todos los procesos que vamos a llevar para implementar Detecto en nuestros centros y por eso es importante que hoy ya tengamos una visión un poco general de lo que es el algoritmo, los pasos que implica para que ustedes puedan empezar a pensar en cómo van a hacer esa segunda parte de implementación. Solo para dejarles claro. Hoy vamos a ver de forma general y de forma global las partes del algoritmo, pero adicionalmente hay unos módulos dentro de estas sesiones que tenemos donde vamos a profundizar en esto, porque no pretendemos que hoy lo aprendan a utilizar, que hoy se lo lean al derecho al revés y que no se equivoquen, sino la idea es que poco a poco lo vamos integrando en lo que estamos haciendo. Entonces, hablaremos hoy básicamente de esto y hoy haremos nuestra presentación de equipos y hablaremos de unos siguientes pasos. Es lo que nos ocupará el día de hoy. Como siempre, les tenemos nuestro agradable quiz. Por favor, escanean el código QR. También aprovecho para decirles que estos resultados los estamos compilando. Son un buen resultado de una base que vamos a tener con cada uno de los centros. Les estaremos compartiendo esto junto con las encuestas que ya han resuelto en equipo, porque va a ser muy importante tener la base para ver luego la progresión. Entonces, escaneemos el QR y hacemos 4 minuticos de quiz.
Bueno, para quienes ya terminaron, también por favor recuerden escribir en el chat su nombre y el centro de donde vienen, por favor. Y para quienes se están uniendo, por favor escanear el código QR e ir presentando el quiz. Ya vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra sesión. Entonces, esto es un poco, recopila un poco la primera parte que se trató hace 8 días de Tecto. ¿Por qué es importante Tecto en la práctica clínica? Básicamente, los niños con cáncer presentan mayor riesgo de sepsis por las condiciones que ya conocemos, su inmunosupresión, em, y pues por todas las condiciones que pueden estar alrededor, ya sean sociales, culturales y demás. Sin embargo, a pesar de que la sepsis es un problema tan grave como ya lo hemos visto, se ha encontrado que hay estrategias que pueden contribuir a mejorar estos desenlaces, sobre todo el desenlace de mortalidad, que es lo que más nos preocupa. Y es esa mortalidad relacionada con ese tratamiento, con esa inmunosupresión que genera. Y conocer esto pues es un paso muy importante para saber cómo vamos a actuar para tener este tipo de herramientas como lo hemos estado insistiendo en las charlas anteriores y que usemos estas herramientas. Em, a todos les tuvo que haber llegado la guía de bolsillo de Tecto, que es algunas cosas las vamos a tocar hoy. Esta guía de bolsillo es básicamente como la compilación de lo que es Detecto, lo que es el algoritmo como tal y el paso a paso de esto, porque pues es un algoritmo que tiene tres partes, pero que esas tres partes se subdividen y ese paso a paso está recopilado en esta guía de bolsillo. Entonces va a ser muy importante, la compartimos con el objetivo de que la tengan, la empiecen a estudiar entre su grupo, empiecen a pensar en cómo van a distribuir para que esto se conozca, hagan cuenta que esto es como el algoritmo de PALS, cómo vamos a hacer para que esto llegue a todas las personas que queremos que lleguen, que empiecen de alguna forma a sensibilizarse y a conocerla. Obviamente vamos a tener las estrategias que nos van a hablar cuando estemos hablando de teoría del cambio, todo esto nos va a ayudar, pero la idea es que ustedes se familiaricen con esta guía, con este documento que tienen ahí. Como pudieron ver, los que ya la revisaron, espero que sean todos, hay unas listas de chequeo que van a ser también muy útiles para ustedes, para que con estas listas de chequeo ustedes las pueden utilizar, ya sea para, no sé, las van a imprimir y las van a dejar en sus centros o las van a plastificar. Bueno, tienen muchas formas de manejar esas listas de chequeo de modo que les sirvan para que ustedes las puedan utilizar para hacer este seguimiento de los pacientes y este diagnóstico. Entonces, me han preguntado al correo que si la pueden compartir, que si la pueden compartir, por ejemplo, con otros centros. Esto no es, o sea, no es un secreto, no nada de eso. Sin embargo, pues la pueden compartir. Sin embargo, dos cosas importantes hablando de compartir ese tipo de listas. Uno es que ese tipo de guías. Uno es que esta es la versión, la primera versión que tenemos para ustedes, entonces de pronto pueden encontrar algunos pequeñas inconsistencias, algunos pequeños errores que se nos pasan o algunas tablas que aún están pendientes. Esos en 1 o 2 semanas les entregaremos el documento ya como completo. Si ustedes ven también algo, nos pueden escribir sin problema. Y lo otro es que entendamos y los invitamos a que está muy bien que lo compartamos con otros centros, pero eso puede pasar como con muchas guías. Si a un centro le dan la guía, a un personal le dan la guía, pero no la ha implementado en su centro, no tienen las estrategias para que las personas la usen, eso se queda ahí. Entonces, una de las cosas importantes que se conoce de los proyectos de implementación es que reduce el tiempo en que una institución adopta una guía y en que mejoran los resultados. Por eso hacemos este tipo
Por eso estamos haciendo este proyecto de texto. No es solamente porque queramos hacer algo los jueves a las 6:30 de la tarde, sino porque está demostrado que eso mejora los desenlaces. Entonces, una invitación es que a las personas que ustedes crean, en los centros que ustedes crean, díganles, venga, hay más cohortes, lo que queremos es que todo esto lo manejemos todos nosotros en Colombia. Básicamente era como el mensaje respecto de la guía de bolsillo que tienen. La idea es que la empiecen a conocer, la empiecen a manejar, porque eso es lo que van a empezar a aplicar en la parte de cuando empiecen a hablar de teoría del cambio. Hoy vamos a hablar exclusivamente de esto. Esta sesión de hoy se llama Caminemos con Detecto. Esto ya lo hemos dicho varias veces. Este es el algoritmo. Tiene tres pasos importantes: la sospecha de infección y el tamizaje, la activación de equipos de sepsis y el reconocimiento temprano y tratamiento dirigido. ¿Listo? Esto es importante que recordemos estos tres pasos. Acá tenemos el algoritmo que ya lo vamos a desglosar. Ya empezamos hace 8 días con una primera parte y lo vamos a ir mirando de una forma un poco práctica también. Nuestros tres pasos que no se nos olvidan: sospecha de infección, activación de equipos de sepsis y el abordaje o diagnóstico temprano y manejo dirigido. Y en esto hago énfasis en manejo dirigido, es porque si bien es un direccionamiento, es una guía y tiene tres pasos que son claves, es importante también, como vamos a ver, entender que hay una clasificación de riesgo, que en este tipo de cosas, si bien estandarizar sirve, si pensamos en que hay choque o si pensamos que no hay choque, el manejo puede cambiar un poco, porque tanto si nos quedamos cortos en el manejo como si nos excedemos pueden traer consecuencias. Entonces ya lo vamos a ver, y en la medida que vayan teniendo preguntas las pueden ir dejando en el chat o abriremos el espacio para preguntas. Entonces, primer paso de detecto: sospecha y tamizaje de sepsis. De este la jefe Mónica ya nos habló hace 8 días, sin embargo vamos a recordar un poco. Esta es la parte que es importante que empecemos a incluir en nuestra práctica diaria. Las enfermeras auxiliares, las enfermeras jefes, el residente, el estudiante, el médico que está haciendo una valoración, que fue a ver el paciente porque él lo iba a valorar hoy, o es el piso que le correspondía hoy, o la sala que le correspondía hoy, fue a valorar el paciente, habló con los padres, miremos, le hagamos el examen físico, pero esto debemos empezar a incorporarlo en la práctica clínica. Entonces, ¿cómo encontramos estas tres partes? ¿Hay hipotermia o hay fiebre? O la mamá nos contó que en la noche tuvo fiebre de 38 y luego se le repitió a las 6 horas. O un niño en que la enfermera o el enfermero le dijo que tenía algo que nos hace sospechar en un foco infeccioso, o un niño con taquicardia. Entonces, si tenemos alguno de estos tres, esto es como una parte de sensibilizar, como de se me prendió el chip de que este niño tiene algo que me puede estar diciendo que hay sepsis, o que así, o puede estar explicado por otra cosa, pero esto me hace a mí pensar en que sí puede tener sepsis, y enseguida paso a hacer mi tamizaje. Ya les muestro esto. Entonces, una vez se me prende ese chip, yo paso a hacer mi tamizaje. Ese tamizaje tengo dos herramientas que nos da Detecto. Uno es el tamizaje Detecto, que fue una adaptación de un score que nosotros evaluamos. Y para los centros que son implementadores de BAT, tienen su tamizaje EBAT. Ahí no nos vamos a complicar nada más. Entonces, para pensar en estos signos, es importante pues tener una base. Esto es de lo que está en la guía de bolsillo. Entonces tenemos la caracterización o los percentiles que vamos a manejar para pensar en taquicardia. Si a quien quiera saber, estos son percentiles 95. Y para taquicardia, taquipnea, y para bradicardia. Entonces, pues los tenemos ahí para que también los tengamos, porque a veces es como muy al ojo, como, bueno, sí, 120. No, yo creo que para ese niño está bien. Y resulta que es un adolescente ya que no esperaríamos que tuviera ese valor en un momento determinado. Tenemos también los de presión arterial sistólica. De esto es una de las cosas que les debemos en la guía de bolsillo, que tenemos, estarán también los de presión arterial media. Y con esto que ya tenemos, entonces podemos ir pensando, bueno, estas tablas que vamos a hacer, si por ejemplo alguien tiene una historia clínica electrónica, entonces pensar en si de pronto hay una posibilidad de empezar a estructurar esto en una historia clínica electrónica, sería como una lluvia de ideas muy buena.
Entonces ya sospeché porque fui a valorar al paciente, me encontré esto, listo, ese niño puede tener esto, voy a sacar mi tamizaje de sepsis. Entonces, en mi centro no hemos podido hacer EVAD porque no nos han autorizado N cosas. Entonces, yo tengo mi tamizaje de detecto y voy a ir por estos puntos. Entonces, el niño tiene hipotermia o tiene fiebre, el niño tiene taquicardia de acuerdo con las tablas o los valores que vimos, tiene taquipnea, está con hipotensión de acuerdo con los estándares para la edad, cómo está la perfusión. Estas son cosas que si no lo sabemos hacer, que es muy probable, esto no es, todo el mundo cree que tomar la perfusión es supremamente fácil, esto tiene sus cosas que hay que hacerlo con cierta técnica, entonces esto es algo también que tenemos el compromiso de aprender. Cómo vemos los pulsos, todos estos signos de que hay un compromiso o no de la perfusión, cómo vemos la piel y la parte neurológica. Todo esto, como ustedes pueden ver, nos está indicando que la sangre está llegando bien a esos órganos y que estamos teniendo buena perfusión. Y como lo encuentran acá, voy a poner por acá el puntero, es lo que vamos a tener. Ah, este no es el puntero, este es el lápiz. Es lo que vamos a tener en esta primera parte. Antes, cuando lo hago al pie de la cama todos los días, sospeché que tenía sepsis, voy y aplico el tamizaje. Si ese tamizaje me dio 2 puntos, este niño lo considero un tamizaje positivo y ya me empiezo a pasar acá al algoritmo y a bajar en todo lo que vamos a explicar. O si mi centro, finalmente, después de algún tiempo, ya somos los mejores en EVA, ya somos centro implementador y ese niño me dio un valor mayor o igual a 3, también lo paso a hacer evaluación como tamizaje positivo. Este es el EVAD, no vamos a ir sobre EVAD, pues porque los centros que son implementadores saben cómo manejarlo muy bien, entonces solamente para que lo recordemos. Entonces vamos a empezar con este caso. Entonces es un niño de 12 años que está hospitalizado con un diagnóstico previo de leucemia linfoblástica aguda en fase de consolidación. En la valoración de signos vitales de enfermería, se encuentra que el niño está activo, hablando, pero tiene una frecuencia cardíaca de 133 por minuto, una frecuencia respiratoria de 19, una presión arterial de 102,48 y una temperatura de 38,5, sin otros síntomas adicionales. Entonces acá les vamos a hacer una encuesta para que ustedes voten. Entonces voten ahí, esto es anónimo, y nos cuentan qué harían. Pérez, ¿será que él puede volver a ver los datos? Sí, claro. Ahí los puede ver. Se atraviesa la encuesta. Pero ¿será que los lee Espérame, rapidito otra vez, please? espérame a ver, ay, no sé por qué. Bueno, tiene frecuencia cardíaca, el niño tiene 12 años, tiene frecuencia cardíaca de 133, respiratoria de 19 y presión arterial de 102,48 con una temperatura de 38,5. Me perdió la encuesta. ¿Cómo? Se me perdió la encuesta. Ahí la puedes ver. Sí, pero no me deja contestar. Ya. Eliana, yo no la veo. Espérame un segundo. Vamos a ver. Es que sí han contestado, pero... ah. Dani, ¿la puedes volver a enviar? Está activo en este momento. Ok. Ahí 39 personas han contestado. Para quienes por alguna razón no la puedan contestar, pueden escribir en el chat. Las opciones son dar manejo para la fiebre y esperar, avisarle al médico, hacer tamizaje de sepsis o evaluar el puntaje BAT.
Bueno, entonces la mayoría contestaron hacer tamizaje de sepsis y evaluar el puntaje BAT. También contestaron avisarle al médico. Afortunadamente, la respuesta no fue dar manejo para la fiebre y esperar. Bueno, perfecto. Entonces, este paciente vamos a mirar qué tenemos. Entonces, acá dijimos que es un niño de 12 años, de 12 o de 10, de 12 años. Tenemos acá nuestras tablitas de signos vitales. Tenía 133 de frecuencia cardíaca y 19 de respiratoria, entonces con eso nos da positivo para taquicardia. No clasificaría para taquipnea. Y tenemos una presión arterial sistólica de 102. Entonces, según estas tablas, estaría también normal. Entonces, de acuerdo con eso, con este paciente que tendríamos que hacer tamizaje de sepsis. Si tenemos EVAD en nuestro centro y su centro implementador, voy a utilizar EVAD, pero pues miremos qué nos daría este tamizaje. Entonces, este paciente, y hacemos tamizaje pues porque vimos que tiene al menos uno de los criterios, fiebre y tenía taquicardia. O sea, este tiene dos, pero con cualquiera de los criterios pasa a hacer el tamizaje. Entonces, en la evaluación de este paciente, en el tamizaje nos dio que tenía fiebre, nos dio que tenía taquicardia, no tenía taquipnea y hay unos signos que no tenemos incluido en el caso clínico que les dimos, pero porque queremos reforzar que estas son cosas que al tener el tamizaje y al ser de obligatoriedad al evaluar al paciente para clasificarlo, vamos a tener que aprender a usarlos todos. Todas las personas, auxiliares, enfermeros, médicos, estudiantes, residentes, fellows, todos vamos a tener que aprender a hacer esta evaluación e integrar esta evaluación en nuestro evaluación del paciente. Esto debería ser para todos los pacientes, pero digámoslo acá en el niño pues que está en el piso en la sala de oncología. Entonces vamos a aprender a evaluar esa perfusión, los pulsos, la piel, porque esto nos va a ayudar a clasificar y muchas veces son signos que nos ayudan a tomar una decisión y lo pasamos por alto. Entonces, si tenemos este tamizaje positivo, que digamos en este contexto, este era un centro que no tenía EVAD, fue un tamizaje positivo, el siguiente paso es activar el equipo de sepsis. Entonces ya tenemos, lo evaluó quien sea en la ronda diaria o en la ronda de signos vitales, la auxiliar lo encontró que estaba con taquicardia, pensó en el tamizaje, realizaron el tamizaje le dio positivo, vamos a hacer una activación del equipo de sepsis. Y esos son los pasos que vamos a llevar. Entonces acabamos en el algoritmo. Entonces sospecha, nuestro tamizaje y vamos acá. Este es el paciente que tenemos hospitalizado. Por ahora la mayoría de centros que están en este momento es para niños hospitalizados. Solamente hay un centro que está haciendo en urgencias. Tenemos un tamizaje positivo. Vamos acá al equipo de sepsis. Bueno, entonces el equipo de sepsis, ya vamos a ver qué es el equipo de sepsis y qué es lo que vamos a hacer con el equipo de sepsis. Este es nuestro segundo paso en el algoritmo. Entonces la idea es que con esa sensibilización que yo tengo con la sospecha, ir a hacer el tamizaje y de una vez activar el equipo de sepsis, estos son también algunas herramientas y estrategias que vamos a empezar a utilizar para lograr hacer esos sistemas rápidos. Entonces, la activación del equipo de sepsis debe ser rápida, por lo menos, o sea, máximo en 10 minutos. ¿Por qué? Porque este tiempo que nosotros dejamos pasar es tiempo que el paciente va perdiendo en intervenciones que pudiera necesitar y que al pasar genera más disfunción de órganos al pasar del tiempo y puede empeorar los resultados. Entonces, ¿quién va a hacer este equipo de sepsis? Son el médico que está a cargo del paciente o el residente y el enfermero que está a cargo. Esto ya lo hablaremos cuando ya estemos en la implementación. Como les digo, hoy vamos a hacer una visión general, pero vendrán sesiones donde nos vamos a dedicar a cada una de estas cosas. Esto es parte de lo que nos tenemos que organizar. Hemos dado algunos nombres como vamos a elegir quién va a ser el detective detecto, es decir, en esa sala de oncología de, no sé, 12, 15 pacientes hay dos médicos, uno que está pasando ronda en otro lado también, pero está ayudando acá. ¿Quién va a ser el detective detecto? Cuando necesitemos activar un equipo de sepsis para estos niños, ¿quién es el médico que va a venir a evaluar y quién es el enfermero o la enfermera que va a venir a evaluar? Entonces son cosas que iremos empezando a manejar y a
a especificar en nuestros centros, pero es importante que vayamos pensando en esto. Y vamos a tener nuestro reloj detecto para que esto sea en menos de 10 minutos. ¿Qué va a evaluar este equipo de sepsis de este niño que se le activó el tamizaje? Pues va a mirar signos vitales, va a mirar el examen físico y la evaluación clínica de disfunción de órganos. Van a empezar a escuchar mucho estas dos palabritas, disfunción de órganos, y como se acordarán de lo que habló el doctor Jaramillo, Juan Camilo Jaramillo, hace 15 días. Él nos hablaba de la importancia o de las ventanas que son esos órganos. En la medida que el proceso infeccioso inflamatorio progresa, va afectando cada vez más órganos. Entonces, una de las cosas más importantes en sepsis es que cuando ya tenemos dos o más órganos alterados, ya el compromiso está siendo significativo para el paciente. Entonces, ese es el punto de corte que vamos a utilizar en la clasificación que vamos a ver ahorita, pero es para que vayamos pensando en que esto también vamos a aprender a evaluarlo. Hablamos, pues esto incluye cambios en la conciencia, alteraciones en la respiración, ritmo, perfusión en la piel, gasto urinario y EVAD si está disponible. Acá lo pusimos una vez más. Adicionalmente, vamos a revisar si este paciente tiene paraclínicos recientes. A veces, pues, dentro de las cosas que revisamos en los diagnósticos, la fase de la quimioterapia y si está recibiendo otro tratamiento, por ejemplo, tratamiento para el dolor o si ya venía, por ejemplo, con una antibiótico terapia por alguna razón. Y vamos a revisar si le hicieron laboratorios en las últimas 6 horas. A veces pasa que el niño en la noche lo valoraron, no tenía, digamos que no tenía ningún signo, pero le tomaron laboratorios porque había tenido un sangrado o bueno, o porque le vieron una febrícula, entonces le tomaron laboratorios. Cuando se activa el equipo de sepsis habían pasado 4 horas. Entonces tenemos estos paraclínicos, los vamos a evaluar y vamos a hacer una clasificación de riesgo. Entonces vamos a pensar, o es una baja posibilidad de sepsis, o es una alerta de sepsis, o es una alerta de choque. La diferencia entre estos dos es el paciente que tenemos un tamizaje positivo, pero este paciente tiene una disfunción de un solo órgano, por ejemplo, está requiriendo oxígeno porque tiene algún tipo de compromiso respiratorio, o tenía un fibrinógeno que estaba bajo, o estaban unas transaminases alteradas, o no tiene ninguna disfunción, pero por la clínica que tiene, estamos sospechando que tenga sepsis, o es una alerta de choque séptico. Entonces, una alerta de choque séptico es aquel paciente que tiene o disfunción cardiovascular, que ya lo vamos a ver, o tiene más de dos órganos alterados. Entonces, esto es lo que les digo. Puede que empiecen a aparecerles algunos términos complejos, como confusos, como cómo voy a hacer. Estamos haciendo la aproximación inicial a detecto. Entonces, no se asusten. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esto es hacer una evaluación estructurada de las condiciones de riesgo del niño y clasificarlo. Se activa con el tamizaje positivo y se debe hacer en los siguientes 10 minutos. Para eso debemos tener muy claro en nuestros pisos, en nuestras salas, quién va a ser la persona que va a ir cuando se active ese equipo de sepsis. Tiene siempre que estar, es complementario, no lo hace solo el médico, no lo hace solo el enfermero, sino lo hacen los dos. ¿Listo? E incluye esto que ya les conté hace un momento. Entonces, estas evaluaciones de clínicas, de laboratorio y de manejo terapéutico. Estas son de las cosas que van a encontrar en la guía de bolsillo. Entonces, por ejemplo, esto sería muy útil si lo tienen y desean mirarlo. Entonces, bueno, hagámosle rápidamente esta evaluación al paciente. Esto, la verdad, pues si se hace, se puede hacer consciente, pero se puede hacer de forma rápida, apropiada. Y hay unos pasos pues que nos ayudan como a recordar toda esa semiología que a veces se nos pasa en el afán de que el paciente está enfermo, está séptico, entonces se nos pasó mirarle unas lesiones en piel que nos dan alguna característica que puede ser o infección o incluso pueden ser algún otro tipo de compromiso, entonces es importante que no se nos olvide, por ejemplo, evaluar los accesos. Entonces, este tipo de tablas que ustedes van a encontrar van a ser muy útiles para que ustedes puedan empezar a hacer ese checklist y se dejen de pasar cosas que a veces se nos pasen, sobre todo, por ejemplo, gasto urinario. Eso es una buena práctica que deberían estar en todas las salas, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Entonces, un niño pues con un cáncer que está en quimioterapia es un paciente el que deberíamos tener unos monitoreos muy específicos siempre. Entonces, esto nos ayuda para que en esa activación del equipo de sepsis vayamos con todo el examen físico
y empecemos a anotar cosas y a descartar o a afirmar que podemos estar ante una clasificación de riesgo. Esto es lo que les decía, también vamos a tener esto, laboratorios tomados en las últimas 6 horas, si el paciente los tiene, los evaluamos de una vez y pues no va a ser necesario que le repitan ahí mismo los que ya tiene. Pero si no los tienes, si estamos ante una sospecha de sepsis o una sospecha de choque, vamos a hacer control de laboratorios y adicionalmente vamos a tomarle lactato y glucometría al paciente para hacer una clasificación de riesgo. Y la clasificación de riesgo, entonces, como yo les decía, vamos a mirar o está con disfunción de dos o más órganos, que nos hace pensar que está en una alerta de choque y lo vamos a manejar como tal, o es un paciente que está sin disfunción de órganos o solamente hay uno de estos compromisos. Entonces, a menos que el compromiso sea cardiovascular. Si el compromiso es cardiovascular, así sea solo eso, todo lo demás está perfecto, el paciente va a alerta de choque séptico. ¿Listo? De lo contrario, estas son las formas en que vamos a evaluar los demás órganos. Entonces, esto es un índice que se hace con gases arteriales si los tenemos o si no con la saturación de oxígeno. Esto es saturación de oxígeno sobre fracción de FiO2 que tenga el paciente. Lo que les digo, esto lo vamos a hacer, lo vamos a ir haciendo paso a paso, pero pues quiero que lo conozcamos. El Glasgow. Vamos a evaluar gasto urinario, si ten creatinina la miramos, si no, pues vamos a hacer la evaluación del gasto urinario de las últimas 12 horas, pero pues también vamos a pedir creatinina para reevaluarlo más adelante. La parte hematológica, lo que tengamos en ese momento, si no, va a ser necesario que pidamos esto para hacer la clasificación. Y tenemos también evaluación del compromiso hepático y del compromiso metabólico. Entonces, esas son ya partes que vamos a empezar a tener claras. Como ven, no todo esto es de laboratorio. Ustedes con una presión arterial, con una saturación de oxígeno y una evaluación del sensorio y el gasto urinario pueden empezar a hacer una clasificación en este momento. Es decir, si este paciente viene con bajo gasto urinario, más está necesitando FIO2 y le hago esta clasificación y ya estos dos puntos los tiene alterados, nos vamos a pasar a la alerta de choque séptico, que es lo que vemos acá. Entonces, o tengo compromiso cardiovascular con o sin necesidad, o sea, puedo tener esto solamente o puedo estar necesitando vasopresor, perdón, o tengo compromiso de dos o más órganos. Cualquiera de estos criterios me da para estar en la parte de alerta de choque séptico del algoritmo, que pues tiene unos pasos que son un poco diferentes. Hay unos pasos que son generales, pero otros que son un poco diferentes a la alerta de sepsis. Si este paciente me dio tamizaje positivo, pero no tiene disfunción cardiovascular y tiene disfunción de solo un órgano, lo voy a manejar como alerta de sepsis. También ya vamos a ver que le tomamos antibióticos, le ponemos antibióticos, laboratorio, accesos también con unos cambios en las medidas de soporte. Y si definitivamente hay la sospecha es baja de que tenga un foco infeccioso o hay alguna explicación alternativa a la taquicardia o a la fiebre, por ejemplo, que el dolor le explique la taquicardia, después de que le hayamos descartado todo, nos vamos al protocolo MAMUTS, que lo tenemos si lo requiere como un manejo de una neutropenia febril. Entonces, esas son nuestras tres clasificaciones de riesgo. Nosotros en Detecto nos vamos a ocupar de estas dos, de alerta de choque séptico y alerta de sepsis, y ustedes ya tienen sus protocolos de manejo de neutropenia febril de mamuts, que también, si los han leído y si los han mirado, tiene también integrada esta parte de cuándo voy a sospechar que el paciente esté en choque o en sepsis. Y esto es lo que tendríamos. Entonces, active el equipo de sepsis, muy juiciosos vinieron a hacer esto, voy a hacer esta clasificación de riesgo. Entonces, vamos con otro caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, doctora, tenemos varias dudas en el chat. No sé Porfa, las si... puedes ir, yo no las estoy viendo. Si quieres, las puedes ir leyendo. Sí, claro que sí. La primera pregunta que nos hicieron era que al revisar la guía de bolsillo, los valores, por ejemplo, de frecuencia cardíaca entre 119 y 164, porque para mí la taquicardia a partir de 160 es de 165 y no de 171. Igualmente con la frecuencia respiratoria. Listo. No sé, doctora Diana, si quiere hablar algo de esto o con esto que escribió le puedo decir algo si usted quiere profundizar un poco.
Lo que pasa es que en las tablas hay unos valores de normalidad y luego te Ujú. muestra pues como la taquicardia o la taquipnea, pero no empieza en el valor siguiente al que se sale del normal, sino que Ok. hay una brecha de 7 puntos. Ajá, entiendo. Entonces, eso lo estuvimos evaluando porque en las tablas anteriores teníamos percentil 90, percentil 90, percentil 95 y percentil 99. Estuvimos evaluando cuando pues de acuerdo con los estudios, cuando la taquicardia era un signo que pudiera estar uno relacionado con un cambio temprano en sepsis o con una alteración en sepsis y que generara pues como un alertamiento. Y son los percentiles 95. Por eso yo les decía ahorita que seleccionamos los percentiles 95 de taquicardia. El percentil que les muestra alto en los valores de normalidad es percentil 90. Pero sí, tienen la razón. Eso hay quienes pueden hacer el tamizaje con 90, nosotros lo recomendamos hacerlo con el percentil 95, que es lo que les especificamos ahí, que es taquicardia. Porque es, pues, 90 puede ser muy sensible, el percentil 90, o sea, el rango más bajito puede ser, puede ser muy sensible. Entonces, lo que sugerimos es que utilicen el rango de normalidad, pues lo tenemos ahí, pero que utilicen para determinar taquicardia el que le pusimos del percentil 95. Pero sí, eso se ve porque teníamos las tres tablas ahí. En lo que se llama taquicardia leve es el percentil 90, que es en lo Ah, que de ok. pronto los que tienen EVAD lo han visto, que hay tres clasificaciones. Taquicardia leve es esa primera columna y nosotros tomamos fue la taquicardia del percentil 95. Ok, me quedó muy claro, gracias. Bueno, acá vemos otra. ¿Qué pasa en los casos donde hay taquicardia por fiebre? Se activa hora dorada y se da antipirético y a la siguiente hora ya no tiene taquicardia. ¿Ahí qué procede? Entonces, es lo que estamos diciendo acá. Si yo veo o taquicardia o veo fiebre, esto ya me da una sospecha y voy a hacer el tamizaje. Si tengo esas dos opciones, si tengo fiebre y taquicardia, el tamizaje seguramente me va a dar positivo. Entonces ahí ya sigo con todo mi algoritmo, hago la evaluación del paciente, descarto que tenga o alerta de sepsis o alerta de choque y ahí voy a hacer cualquiera de los manejos que toque de acuerdo con eso, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero ahí ya es tamizaje, incluso pues el siguiente paso cuando yo hago la clasificación de riesgo es el uso de antibiótico antes de la primera hora, que es lo que viene siendo hora dorada, pero la idea es que esto se incluya con un paquete, que no sea solamente el antibiótico, porque sí, eso ha demostrado que ha disminuido la mortalidad, pero cuando estas medidas se usan en paquete, definitivamente es lo que más impacta en mortalidad por sepsis. Entonces, eso es como lo que queremos sensibilizar. Otra Eh, pregunta que surgió esta mañana o ayer que lo estábamos revisando esto era lo de la toma del lactato. El lactato por química sanguínea en el hospital se demora por lo menos una hora, entonces se planteaba que se tomaran gases venosos, pero obviamente el dato es diferente al del lactato de gases arteriales. ¿Se puede hacer, digamos, el lactato de la misma muestra de los gases tomados de vena? sí, o sea, si bien, pues no es lo ideal sería tener un lactato arterial, pues porque vamos a tener muchos cambios con el lactato venoso, pero definitivamente si es algo que nos está, em, digamos, nos está retrasando y nos está complicando, se puede tomar de la misma muestra donde se tomó en ese momento, en esa muestra de laboratorios. Hay que tener algunas, y lo vamos a ver, hay que tener algunas consideraciones, por ejemplo, que no estén haciendo el torniquete, que pues que no lo tengan ahí, mejor dicho, presionado un montón de tiempo para hacer el torniquete, pero lo que les digo, o sea, la idea es que ninguna de estas pruebas, y ya lo vamos a ver, nos vaya a retrasar lo que hacemos en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces sí se pudiera tomar Y en ese caso. es que también teníamos la consideración que como no sabemos cuántas plaquetas tienen y de pronto funcionar una arteria, entonces Sí, de por acuerdo. eso pues era la pregunta. De acuerdo. Sí, no, eso es completamente, en eso estamos de acuerdo. Entonces, sí, sí, y la idea tampoco es hacer tres funciones, cuatro funciones, no, si le tomaron una muestra de ahí la idea es que se puedan sacar, con algunas consideraciones, pues se sacan las conclusiones, pues porque igual es un valor que no es aislado si no estamos haciendo una evaluación clínica completa. Pero pues sí, la idea es que sí. Bueno, entonces en este segundo paso,
Entonces tenemos un niño de 10 años hospitalizado con diagnóstico previo de linfoma de Hodgkin. El paciente es valorado por el residente de pediatría de la sala, a quien la madre le manifiesta que el niño estuvo con temperatura de 38 en la noche. Ahora le toma signos vitales y lo encuentra activo, tiene una frecuencia cardíaca de 95, una frecuencia respiratoria de 21, una presión arterial de 110/55 y una temperatura de 38,1 sin otros síntomas adicionales. Entonces ahí viene nuestra segunda pregunta de la encuesta. ¿Cuál es el paso a seguir en este caso? No ha terminado de entregar. Bueno, quienes puedan participar, sigue abierta la encuesta. Bueno, entonces tenemos que la mayoría nos dice que hacer tamizaje de sepsis y aplicar escala EVAT. Vamos a ver. Listo. Entonces, perfecto, vamos a ver por qué le hacemos a este paciente tamizaje de sepsis. Se me olvidó contarles que este centro era un centro que tenía, era centro implementador de VAT. Entonces, este paciente a este niño le hicieron una escala de VAT y les dio un EVAT de 3. Entonces, nuevamente le hicieron la valoración, le hicieron ese tamizaje con la escala de VAT y con este VAT de 3, lo que se llevó fue hacer una activación de equipos de sepsis. ¿Listo? Entonces vamos acá en esta primera parte, acá es paso 2. Entonces ya pasamos por la sospecha, por el tamizaje positivo de este paciente. Entonces ya vimos un tamizaje positivo que nos dio por el tamizaje de Tecto y un tamizaje positivo que nos dio por EVAT. Esto implica que vamos a activar un equipo de sepsis. Y como lo hablamos ahorita, entonces el objetivo del equipo de sepsis es hacer la clasificación de riesgo del paciente, haciendo examen físico, signos vitales, evaluación de diagnóstico y evaluación de disfunción de órganos. Espérame. Entonces, este paciente, que era el que estábamos hablando, le hicieron la activación del equipo de sepsis, vino el médico, vino enfermería, evaluaron los diagnósticos. Es un paciente que está en manejo activo con quimioterapia y está en manejo del dolor con acetaminofén. Ah, Ya te ayudo a silenciar, doctora. porfa. Ok. Entonces, este paciente está en manejo activo con quimioterapia, está en manejo del dolor con acetaminofén, fue lo que el equipo de sepsis evaluó. Encuentran estos signos vitales que ya los teníamos, un gasto urinario que había tomado muy juiciosa y nos dice el auxiliar de enfermería que tiene un gasto urinario de 0,4 cc kilo hora en las últimas 12 horas. El paciente está alerta, está activo, algo de edemas periféricos, algunas petequias. En la noche le habían tomado unos laboratorios con un fibrinógeno en 55 y una glucometría que le acaban de tomar que está en 210. Ese equipo de sepsis está muy activo y muy juicioso. Tenía en los laboratorios de la noche unas transaminasas y una creatinina normal, una SAFI de 310 y un lactato de 2,5. ¿Cómo clasificarían ustedes a este paciente?
¿Qué piensan? No, no es para que sepan la clasificación, no, pero acuérdense que puede haber disfunción de dos órganos. Ya ahorita miramos cómo están los órganos, pero en este momento, ¿ustedes qué piensan? Bueno, todavía la tenemos abierta. Pueden votar. Bueno, entonces las opiniones están divididas entre alerta de choque y alerta de sepsis. Entonces, vamos a ver dónde está la diferencia. Entonces, recordemos alerta de choque si tenemos disfunción de dos o más órganos y alerta de sepsis solamente puede haber un órgano o ningún órgano en aquel paciente con sospecha de infección. Estamos casi que 50-50 en la encuesta. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, recuerden esos datos. Tenemos un gasto urinario de 0,4 cc por kilo por hora. Tenemos un fibrinógeno de 55, una glucometría de 210. Tenía una creatinina que está normal, un lactato de 2,5. Entonces, esta es la clasificación de nuestras disfunciones de órganos. Entonces, como lo vemos acá, está cardiovascular, compromiso de la presión o del lactato, el compromiso respiratorio por la SAFI, ya que en este no nos dijeron que tuviera unos gases arteriales, el compromiso neurológico y el gasto urinario, si lo vemos acá. Entonces, si es menos de 0,5 por más de 6 horas con aumento de la creatinina o menos de 0,5 por más de 12 horas sin otro criterio, más algunos otros que ya iremos interiorizando. Esto no es necesario tenerlos aprendidos, pero que sí lo podamos ver en algún documento. El fibrinógeno también lo veíamos alterado y teníamos también una glucosa que está por encima del valor normal. Entonces, de acuerdo con eso, nuestra clasificación de este paciente sería un paciente en alerta de choque séptico. ¿Listo? Bueno, acá ya terminamos el paso 2 para ir a las diferentes clasificaciones de riesgo. Creo que tenemos algunas preguntas en el chat. Sí, doctora, Ok. tenemos una de Lina Patricia Bustamante, quien nos pregunta, cuando hace referencia al caso de temperatura de 38 en la noche, ¿hace referencia a toda la noche o única oportunidad? Ok, bueno, era para responder en el momento del caso, pero pues muy buena pregunta porque pues ahí tenemos que tener en cuenta o sostenida por una hora o en dos tomas diferentes. Pero pues en ese momento hacía referencia a una sola temperatura. Listo. Perfecto. Entonces acá tenemos nada más con tener el lactato por encima de 2 ya nos daría alerta de choque, pero si miráramos en otro contexto el lactato estaba normal, entonces recordemos que tenía un gasto urinario bajo y también tenía un fibrinógeno que estaba en 55, pero adicionalmente teníamos una glucosa que estaba en 210, que se sale de estos rangos que tenemos acá, y eso pues es parte de la activación del todo el proceso inflamatorio y de todo lo que se genera en este proceso que nos va a hacer esa elevación de pues diferentes componentes que incluyen esto, pero evaluándolos en conjunto y con un paciente con infección y con todos estos riesgos nos hace pensar que podemos estar ante una alerta de choque. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, y pasamos a nuestro tercer y final paso, que es la parte diagnóstico temprano y tratamiento. El objetivo es realizar una aproximación diagnóstica temprana y un tratamiento temprano y dirigido. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque tenemos ya guías y direccionamientos que nos dicen, mire, si usted está en choque,
es innecesario iniciar este antibiótico, si no está en choque, utilizamos este otro, pero además hay unas medidas de soporte, como les dije, hora dorada es maravilloso, porque iniciar el antibiótico temprano, antes de los 60 minutos, eso ha demostrado tener impacto, pero cuando esas estrategias se hacen combinadas como paquete, tienen mucho más impacto, por eso es importante interiorizar esto. Entonces, cuando se hace, una vez se active el equipo de sepsis y se haga la clasificación de riesgo, pasamos a a hacer pues como, o seguimos haciendo todo el tratamiento y pues seguimos haciéndolo en conjunto. Dentro de las medidas que se incluyen está el uso de antibiótico terapia, la búsqueda del foco infeccioso, completar laboratorios de disfunción orgánica, el manejo de soporte y la detección o alertamiento de signos de progresión a choque y requerimiento de cuidado crítico. Entonces, por un lado viene el diagnóstico, que es hacer completar los laboratorios de disfunción orgánica múltiple, la evaluación del foco infeccioso y hacer una evaluación, reevaluación clínica continua. Y eso lo vamos a ver ahí. Y por otra parte viene el tratamiento, que es una antibiótico terapia temprana más el manejo de soporte. Si estamos ante un manejo de soporte, una alerta de choque implica vamos a iniciar oxígeno, vamos a poner líquidos, vamos a evaluar si necesita algo adicional como hidrocortisona o si el paciente lo encontramos ya descompensado, a empezar de forma temprana vasopresores por vía periférica. Como lo ven acá, esto es algo que es paralelo, por eso estas flechas van apuntando hacia un mismo punto. Esto es el paciente. Esto es en paralelo y una acción no retrasa la otra. Entonces no podemos, lleva, no sé, 5 punciones y no le hemos podido tomar los cultivos y ya ha pasado 30 minutos. Vamos a agilizar, a poner el antibiótico. Vamos a seguir con todas las medidas de soporte, pero esto, una acción de toma de laboratorio, no le hemos podido tomar laboratorio de infusión orgánica múltiple, entonces no le podemos iniciar el antibiótico. Entonces, esto es el objetivo de esto, es que entendamos que esto debe hacerse en paralelo y que es importante, como lo sabemos, que se hagan en estos tiempos que vamos a ver acá. Entre esas medidas, una de esas es importante la antibiótico-terapia, pero también el uso de las demás medidas de soporte. Siempre tengamos en la cabeza esto de disfunción orgánica en choque o en sepsis. En la medida que nosotros dejemos pasar el tiempo, esa reacción inflamatoria que se está generando a nivel sistémico va a empezar a afectar a cada uno de los órganos. El problema es que entre más tiempo pase, llega un punto de no retorno. Y eso nos puede generar ya complicaciones. Es el niño que llega cuando ya llega a la UCI, entonces ya está con falla renal, ya el otro día tocó ponerle terapia de reemplazo renal, ya se puso peor y vienen todas las disfunciones una tras otra. Entonces, esta es la clasificación de riesgo que tenemos. No nos vamos a enfocar en este momento, como les digo, ya tendremos tiempo para ir paso a paso y esto puede ser muy desgastante si lo pretendemos evaluar todo en una noche. Pero como ven, incluyen cosas básicas los dos, que es buscar el foco infeccioso, el inicio de antibioticoterapia. Para este lo tenemos determinado que en media hora, para la alerta de choque en 45 minutos, la búsqueda del foco infeccioso y la evaluación de la disfunción de órganos en los dos contextos y la terapia antibiótica. Esas son cosas similares que o acciones similares que vamos a tener en los dos grupos. Si tenemos un niño con alerta de choque séptico, de una vez se me prende la alarma. ¿Tiene este paciente criterios de ingreso a UCI? Pero además se me prende otro manejo de soporte. Este paciente, vamos a empezar con oxígeno, vamos a empezar con líquidos intravenosos adicionales, y vamos a empezar un monitoreo, una monitorización continua y evaluar qué riesgos tenemos acá. Si ya teníamos estos laboratorios, hipoglicemia, hipocalcemia, necesita esteroide, y vamos a hacer este círculo que nos va a representar un monitoreo continuo. ¿Listo? Si en algún momento cualquiera de estos dos pacientes presenta o hipotensión o lactato mayor de 2, una alteración de la perfusión, este paciente se nos está evolucionando a un choque séptico y ya vienen pues medidas adicionales. Este paciente de alerta de sepsis que solo tenía un órgano disfuncional o ninguno, pero pues lo estamos tratando para una sepsis, no vamos a tener el manejo de soporte que tiene acá, porque pues a menos pues que por otra razón lo requiera. Por ejemplo, no sé, está con una diarrea de alto gasto, entonces está con signos de deshidratación. Bueno, eso ya o el único órgano disfuncional que tiene es el respiratorio, está con hipoxemia. Bueno, pero este paciente lo vamos a tener que revalorar, hacerle toda la revaloración de detecto y determinar si este paciente sigue acá, se fue para baja probabilidad de sepsis o está en alerta de choque séptico. Entonces, como les digo, esto es algo
que integraremos en las sesiones donde vayamos a hablar más de esto, porque pues no nos vamos a tampoco a saturar con esto, pero es para que lo vayamos conociendo y cuando miremos esa guía de bolsillo también lo vayamos mirando. Tenemos nuestros criterios de ingreso a UCI en el paciente con alerta de choque. Nos vamos a ir de una vez a activar ese chip en ese momento y ir a decir, ok, tenemos alguna de estas cosas, me comunico con la UCI, este paciente requiere monitorización allá o lo podemos seguir manejando acá, nos comunicamos. Y básicamente estas son como las medidas que integra la parte del manejo. Entonces, otra vez les repito, esto incluye activación de catéter implantable, antibiótico terapia temprana, el manejo de soporte y acá algo muy importante que iremos viendo que es el manejo avanzado y temprano. Esto es, el paciente está con, desde que lo vi en el principio o al poco tiempo empezó con hipotensión, vamos a empezar vasoactivos. Recordar que esto ya no necesitamos un acceso central para poner vasoactivos, sino tempranamente los podemos usar por vena periférica, ya los que se vayan a prolongar ya se tomará la decisión. Si necesita una hidrocortisona, si necesita soporte ventilatorio temprano, también alertar eso si lo vemos definitivamente en una condición que está con mucho compromiso respiratorio, pensarlo tempranamente y hacer la monitorización continua. Muchas veces se generan temores, que si el paciente va a la UCI se va a morir más, que si el paciente se le pone terapia de reemplazo se va a morir más. Y pues muchos sabemos, hemos visto que hay estudios relacionados con esto, pues no es que porque se le hizo una otra intervención se vaya a morir más, sino porque el que está requiriendo esas intervenciones es porque su score de severidad está mucho más alto y pues las probabilidades son así. Si tiene catéter implantable en ese escenario, ¿se puede canalizar? Sí, esa es una muy buena pregunta porque esa es una de las sensibilizaciones que queremos hacer. Y también lo hablaremos, como les digo, en el momento en que esté, pero si el paciente tiene un catéter implantable, la idea es que dentro de todo esto que estamos haciendo, se genere también un alertamiento para que si tiene catéter implantable y tiene o sea, se puede habilitar, lo habiliten y se empiece a hacer todo por ahí, que puede ser la forma más fácil y más rápida mientras pues si van a conseguir otro acceso venoso o de acuerdo con los protocolos que tengan, pero si ese catéter se puede activar, ustedes pueden activarlo, la idea es que tengan como la forma de tener ese direccionamiento, esa estructura de, ok, este niño viene así, tiene catéter implantable, vamos a hacerlo por esa vía. Bueno, algunas otras preguntas hasta acá, que ya terminamos caminando con Detecto. Sí, en el grupo de cuando nos reunimos surgió una pregunta con respecto a que así tenga el catéter implantable, se haga al menos uno o dos intentos periféricos y después el implantable o directamente el implantable sin hacer ningún intento de vena periférica. Jefe Mónica, no sé si tú quieres responder esa pregunta. Sí, doctora, acá estoy. Bueno, la respuesta para manejar el acceso vascular depende básicamente de la facilidad y como de la oportunidad de qué acceso puedes tener de forma prioritaria y con cuál es la vía más rápida para acceder. Si tienes todos los insumos y el equipo altamente entrenado para hacer la activación del catéter, se hace de esta forma. Y si eso va a tomar un poco más de tiempo, si en ese momento el paciente está recibiendo cualquier otro tipo de infusión que no es posible, hacer la administración de los medicamentos que necesites para hacer la atención inicial del manejo de sepsis, entonces sería un acceso venoso periférico. Pero depende un poco como de la situación y de los recursos, si tiene que esperar a hacer el pedido a farmacia, que le llegue, a que se lo traigan, o si usted tiene un kit de accesos vasculares como en muchos servicios están implementados para en el caso eventual de tenerlos como a la mano, como un kit de emergencia para acceso vascular, entonces se puede hacer así, depende un poco de eso. Sí, eso y es parte de lo que vamos a ver cuando empecemos a hablar de nuestra teoría del cambio y de todo esto, cómo nos vamos a organizar para eso. Si lo tienen, cómo activarlos, cómo hacerlo, y es la vía más rápida, háganlo por esa vía. Y luego, porque a veces si es la única vía que tienen y el niño está con mala perfusión, a veces puede no ser tan fácil conseguir un acceso periférico. Pero si definitivamente tienen un equipo que es muy hábil, que puedo conseguir un acceso periférico y que esa vía fue rápida para ellos, háganlo por esa vía. Definitivamente, pues pueden hacerlo de acuerdo como
con la facilidad que tengan y con la rapidez que tengan. Pero si tienen un implantable, se puede utilizar, lo pueden activar y es la vía que en ese momento lo pueden hacer, es la recomendación que lo hagan. La duda al respecto es que se ha manifestado que un niño que está con una bacteriemia y se canaliza el catéter, entonces se le va a colonizar el catéter y eventualmente lo va a perder a futuro. ¿Eso es más un mito o eso es una realidad? Pues de eso, la verdad, no te podría, pues hay muchas o mucha literatura que dice una cosa o dice la otra. Pues que incluso recomiendan no utilizar los accesos centrales si se está considerando que la vía, el foco infeccioso viene de ahí. Sin embargo, pues es en el momento de que ustedes necesiten hacer una intervención de emergencia, por ejemplo, el paciente que está en choque, que necesita un bolo, que necesita iniciarle ya el soporte vasoactivo y no tienen ninguna otra vía, la idea es que, pues, si es la única vía que tienen y les está funcionando, la empiecen a utilizar y vayan buscando el otro acceso venoso, por lo que les digo. El problema a veces es que ustedes utilizan, lo intentan utilizar, perdón, intentan canalizar, el niño está con mala perfusión, el niño está con hipotensión, está necesitando un acceso en ese momento, está necesitando un vaso activo en ese momento y es muy difícil lograrlo por otra vía. Entonces, o hacen la consideración de intentar poner una aguja intraósea, o si tienen el acceso ahí, hay que balancear como esos riesgos. Sí, claro, es importante saber que el catéter se puede perder, pero lo más importante es poder tener un paciente a quien ponerle ese catéter, porque si el catéter se pierde, pero si ustedes no tienen un Sí, paciente claro, a quien se le pueda entendido poner el el mensaje. catéter, pues, Sí, gracias. ¿listo? Bueno, pero muchas gracias por las preguntas y por las intervenciones que nos sirven mucho a todos. Bueno, y pasamos a nuestra parte final. Vamos a hacer una corta presentación de los equipos de Detecto. Entonces, esta es nuestra corte número uno. Vamos a ir por todos los 10 centros que tenemos, 11 equipos, porque es un equipo que tiene urgencias también. Recordemos, acá estamos todos los que estamos en esta primera cohorte y en este primer equipo. Entonces, vamos a empezar. Quisiera que alguno de los centros que nombramos rápidamente nos cuente de su centro, de los que vamos nombrando. Eh, no necesitan leerlo todo, sino presentarse, contarnos cuántos integrantes son en su equipo y si tienen alguna expectativa en especial de Detecto, mientras los demás vamos leyendo estos datos. Entonces, Fundación Valle del Lili Hospitalización, si quiere la persona que vaya a hablar abre la cámara, se presenta, nos dice cuántos son y qué expectativas tienen de Detecto. No hay nadie, vaya Lili. Hola, sí, buenas noches, aquí estamos. Bueno, hablas con Viviana Lutero, la oncóloga pediatra. Ajá. Bueno, estamos en Cali, tenemos más o menos un número aproximado de pacientes nuevos por año de 330. La mitad son leucemias linfoblásticas y la otra mitad tumores sólidos y tumores del sistema nervioso central. Tenemos aproximadamente una relación de uno por cada 35 pacientes en sala de hospitalización de enfermera y de enfermeras auxiliares de uno por cada 8 o 9 pacientes. Entre la relación médico-paciente, en la mañana tenemos 2 oncólogos, 3 pediatras, 3 médicos hospitalarios y en la tarde un pediatra y 3 médicos hospitalarios. En la noche sí, solo queda un pediatra. Tenemos un número de camas aproximadamente en 20, repartido en 2 pisos, aparte de las camas que hay de la ocupación en cuidado intensivo, ¿no? Ujú. Número total de pediatría son 26, o sea que viene siendo más o menos como una quinta parte es oncología. Y pues tenemos 2 unidades de cuidado intensivo pediátrico, una en el sexto piso y una en el tercer piso. Perfecto, muchas gracias. Doctora, es muy bueno que en esto vamos a ver la variabilidad que tenemos en los centros en cuanto a volumen. No vamos a ir sobre esto, pero este es nuestro equipo de hospitalización de Fundación Valle del Lili.
Tenemos también el equipo de urgencias. Ah, se me pasó. ¿Hay alguien de urgencias de Valle del Lili que nos quiera hablar un poquito de sus expectativas, del cuántos pediatras en promedio están en cada uno de los turnos? En urgencias sabemos que se maneja un poquito diferente. No sé si alguien acá. Sí, hola, buenas noches. Yo soy, a ver, prendo por acá la cámara. Yo soy Laura Galvis Blanco, soy pediatra emergencióloga, trabajo en el mismo centro que mencionó la doctora Lotero. Tenemos un equipo de 23 pediatras en el servicio de urgencias, trabajamos más o menos 6 pediatras por turno y a partir de las 11 de la noche quedamos 3 pediatras, pero en términos generales de 6 de la mañana a 11 de la noche tenemos 6 pediatras por turno y uno con dedicación exclusiva a los pacientes críticamente enfermos. Muchas gracias. Entonces acá aprovecho para contarle a todo el equipo que el único grupo que está haciendo urgencias en esta cohorte es el equipo de Valle del Lili. Queremos hacer una especie de piloto con este centro que tiene también gran volumen, porque la idea es que podamos implementar Detecto en todos los niveles en las siguientes cohortes. Entonces, muchas gracias por la participación, doctora Laura. De Fundación Hospital de la Misericordia, rápidamente. Buenas noches, mi nombre es Eileen Fonseca. Nosotros tenemos en promedio entre 200 a 250 diagnósticos nuevos de cáncer por año, 3 pisos de hospitalización de solo oncología, un total de 50 camas. Para oncología en hospitalización, este proyecto, la implementación lo vamos a iniciar por ahora solo en hospitalización. Hay 4 unidades de cuidado intensivo pediátricas y 2 unidades de cuidado intermedio. Hay una unidad de las 4 que está dedicada exclusivamente a oncología y una unidad a la cual van los pacientes neurológicos, que son también nuestro segundo grupo de pacientes. Los primeros son leucemias y los segundos tumores de sistema nervioso central. Perfecto, muchas gracias, doctora Aileen, su equipo de trabajo. Oncólogos de Occidente de Manizales. Buenas noches, no sé si me ven ahí. Mi nombre es Viviana Villa, oncóloga pediatra de Oncólogos del Occidente. Nosotros somos una institución que funciona un poco atípico porque funcionamos dentro de un hospital que es el Hospital Infantil Universitario de la Cruz Roja. Entonces somos una unidad cerrada y recibimos aproximadamente entre 30 y 35 pacientes nuevos cada año, de los cuales la mayoría son leucemias. Manizales es una ciudad pequeña, más o menos de 600.000 habitantes, pero recibimos todo el eje cafetero, especialmente el departamento del Quindío. Bueno, esos son nuestros pacientes. Nuestro equipo está conformado por pues dos enfermeras, está conformado por una oncóloga, una pediatra y 3 médicos generales, y tenemos el apoyo de un asesor externo que es la infectóloga pediatra. Dentro de la institución donde funcionamos está la unidad de cuidados intensivos, que pues es una unidad mixta, y nosotros en la unidad tenemos 11 camas. Creo que el reto de nosotros es, digamos, un poquito como mejorar lo que ya tenemos dentro de la unidad, donde siempre hay un médico general y un pediatra en las mañanas, y pues siempre hay una enfermera y auxiliares, que la relación, digamos, pues es buena para lo que tenemos. Pero el reto sobre todo va a ser afuera, porque nosotros recibimos los pacientes remitidos, o sea, nosotros no somos un servicio de urgencias. Entonces ahí creo que vamos a tener pues un trabajo interesante que hacer, porque ya viendo como la proyección a largo plazo, vamos a tener que salir de nuestra institución para hacer entrenamiento por fuera en los otros sitios donde se reciben pacientes pediátricos de urgencias. Genial. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por compartir ese reto que de verdad seguramente a muchos otros centros les va a tocar y es de bastante impacto. Acá también su equipo. Muchas gracias, doctora. Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva. ¿Alguien del Hospital de Neiva? Bueno, parece que no hay ninguno en este momento.
Hola doctora, buenos días, qué pena. Mi nombre es Danille Flores Delgado, soy enfermera del Hospital Universitario de Neiva. Le pido me disculpe, estoy buscando el documento que envió el infectólogo, el doctor Felipe, pero no lo logro encontrar. Si me permite, al final le estoy dando la información. Muchas Dale, no te gracias. preocupes. Bueno, y Matt, Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Dayana, maestra hemato-oncóloga pediatra de la Clínica Hemato-Oncomédica 1 en Montería, Córdoba. Nosotros somos un servicio conformado por 5 hemato-oncólogos, pediatras, aproximadamente por año estamos teniendo 69 casos nuevos, 70, 72, un promedio parecido. Esos 69 casos del año pasado fueron mitad y mitad, mitad leucemia y mitad de tumores sólidos, sistema nervioso, linfomas, tumores renales. Em, pues nosotros tenemos una relación médico-paciente, tenemos dos servicios, dos pisos de hospitalización pediátrica, solo de pediatría. En un piso tenemos 21 camas, en el otro 18, además de las camas que suman cuidados intensivos, o sea que en total tenemos 55 camas. Y pues nuestra mayor expectativa con este proyecto, la posibilidad de participar, es poder afianzar, enriquecer, aprender aún más de todo lo que conocemos de sepsis, neutropenia, cáncer, y implementar de esta manera todo lo que vamos a aprender para poder ayudar a nuestros pacientes y disminuir la mortalidad de sepsis en general que tenemos. Tenemos mucho entusiasmo por eso. muchas gracias, doctora. Su equipo también. HIC de Bucaramanga, de Florida en realidad. Hola, buenas noches. Mi nombre es Kelly Paz. Soy la hemato-oncóloga pediatra, una de las del miembro del grupo actualmente conformado. Nosotros tenemos más o menos 50 pacientes por año. Tenemos pues en nuestro piso, que es un ala exclusiva de hemato-oncología pediátrica, al subespecialista y un médico general, y contamos con pediatra pues en el piso de pediatría, en urgencias y en UCI, y con los intensivistas. Tenemos en total 16 camas en nuestra ala de hemato-oncología pediátrica y 38 camas en el servicio de pediatría general si se necesitan pues pacientes en periféricos. Contamos con unidad de cuidado intensivo pediátrica, y nuestras expectativas son sobre todo sensibilizar a todo el hospital, desde el médico de urgencias, desde el triage, desde el enfermero que no está en nuestro servicio y que no está sensibilizado, desde el pediatra que va a un turno cada sexta o cada séptima noche, y mejorar pues la sobrevida de nuestros pacientes, y que cada día pues tengamos mejores atenciones y mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Kelly. Y esa idea de sensibilizar a todo el personal es un reto, pero es de lo que más generaría impacto, de verdad. Muchas gracias y ojalá esto se pudiera extender incluso a niños no de cáncer. Hospital Universitario de San Ignacio. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Buenas noches para todos. Jimmy Javier Lagos. Yo soy un hemato-oncólogo pediatra. Soy el hemato-oncólogo pediatra del Hospital Universitario San Ignacio. La unidad de hemato-oncología pediátrica del Hospital San Ignacio es una unidad que está inmersa en el servicio de pediatría, y pediatría hace parte de un hospital general. Nuestro hospital es un hospital mixto para adultos y niños. Somos una unidad que recibe en promedio entre 20 a 25 pacientes nuevos por año. Tenemos disponibilidad de cuidado intensivo, una unidad con 8 camas. Somos un equipo que, pese a que el volumen pueda considerarse pequeño, tenemos la fortuna y ventaja de ser un equipo muy cohesionado, y por eso para esta iniciativa quisimos organizar un equipo conformado por enfermería, pediatría, hemato-oncología pediátrica e infectología, porque estamos convencidos de que una unidad pequeña o un servicio pequeño, digamos que podemos estandarizar de la mejor manera nuestros procesos de atención en los pacientes que tienen neutropenia febril, para que esa experiencia que la podamos hacer de mejor manera en unidades pequeñas pueda ser aplicable a unidades un poco más grandes. Y muchas gracias por la participación y la oportunidad.
Genial, muchas gracias. En eso tienes toda la razón y la idea es que conozcamos también que no todos son grandes centros, tenemos una gran variabilidad, pero en realidad consideramos que todos tienen impacto. Hospital Universitario San Vicente Fundación. Buenas noches, mi nombre es Julio Ropero, soy hematólogo pediatra. Eh, la unidad, el grupo está conformado por 7 integrantes, un oncólogo, un hematólogo, 2 infectólogos, 2 jefes de enfermería, una jefe de urgencias, una jefe del servicio de oncología y tenemos un pediatra de urgencias. El servicio de hematoncología pediátrica pues hace parte del hospital infantil. Nosotros contamos con 3 unidades de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intermedios, tenemos un servicio de urgencias. La sala de oncología consta de 8 camas individuales, de las cuales 2 son exclusivas de trasplante de médula ósea pediátrico y otras 2 adicionales que son como opcionales de trasplante. Las usamos a veces como trasplante o a veces como pacientes que requieren un aislamiento especial y tenemos 4 camas compartidas. El servicio está conformado por 6 especialistas. Somos 2 hematólogos, un oncólogo y 3 hematooncólogos. Son 2 jefes enfermeras por turno y tenemos alrededor de 4 auxiliares por turno. En la noche ese número baja creo que a 3 o 2 auxiliares. Nosotros recibimos pues más del 50, entre el 50 y el 75% de los pacientes de reciente diagnóstico en Antioquia y eso puede ser alrededor de 130, 150 casos nuevos por año, donde un 40, 50% son leucemias. Y bueno, de las expectativas que tenemos en el grupo, pues somos un hospital universitario donde rota mucho personal, muchos residentes, y es sensibilizar pues a todo el personal, así como lo dijo nuestra colega Kelly, y poder pues disminuir o optimizar el inicio temprano de esta estrategia de detección temprana de sepsis para disminuir complicaciones a futuro y por el bien de los niños. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esa explicación. De su centro también es uno de los centros más grandes y es muy importante que estén en el proyecto. Hospital Infantil Los Ángeles, creo que es nuestro último centro. Ah, falta el Hospital de Juana también. Gracias. El Hospital Infantil Los Ángeles, que está en la ciudad de Pasto, nosotros tenemos aproximadamente entre 50 a 60 casos nuevos al año, de los cuales el 50% son leucemias, el resto pues son tumores sólidos y en segundo puesto pues están los tumores del sistema nervioso central. Tenemos un área de hospitalización específica para oncología que en este momento tiene 8 camas, pero siempre hay pacientes periféricos porque poco a poco pues se ha ido pues quedando pequeña. Siempre hay una jefe, tanto de día, en la tarde, en la noche, esa jefe se comparte con otro servicio, pero siempre hay enfermera jefe de turno. La relación auxiliar-paciente es un auxiliar por cada 4 pacientes. El servicio siempre tiene, pues siempre estoy yo en el día y en la mañana y en la tarde. Tenemos médicos hospitalarios que son las personas que nos colaboran ahí dentro del servicio. No tenemos pediatra dentro del servicio. Tenemos una unidad de cuidado intensivo, tiene como 10 camas, no me acuerdo cuántas camas, además de una ampliación abajo que consta como de 6 camas adicionales. Eh, 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 em, el número total de camas en hospitalización es de 118 camas. La idea es que hemos tratado de conformar el equipo con personas no solo de oncología, sino también de urgencias. Está también la infectóloga pediatra, la intensivista, con el ánimo de hacer como una transformación cultural dentro de la institución para el manejo de estos pacientes nuestros con cáncer y que llegan con fiebre, y el futuro, lo que vemos es que una vez logremos esto, nosotros deberíamos o creemos que nuestra función es como trasladar toda esta información para los centros rurales, que nosotros tenemos un área rural muy grande, que vamos a hacer como una interrelación con ellos para favorecer que esos pacientes sean
digamos, iniciado el tratamiento y remitidos tempranamente. Entonces, esta es nuestra misión y no sé si Liliana quiere decir alguna otra cosa de la UCI. Me ¿Aló? parece genial, muy importante y veo que Sí, estamos aló. conectados. Sí, La sí. UCI no, pues solamente decir que actualmente tenemos 10 camas arriba, 5 camas abajo, pero próximamente, por ahí en 2 meses, vamos a inaugurar 11 camas más. Entonces vamos a quedar con 22 camas. Ujú. Muchas gracias. Y veo que el reto de todos es, o de muchos, y ustedes, oncólogos de Occidente, también nos dijeron lo mismo, queremos actuar también en lo que tenemos por fuera del hospital, y eso está perfecto y se los agradecemos. Y terminamos con el Hospital General de Tijuana. ¿Hay alguien acá del Hospital de Tijuana, que es nuestro invitado? Sí, Dale. bueno, yo soy la doctora Angélica Martínez, soy coordinadora del área de oncopediatría y soy pediatra. Pues nuestro hospital es de adultos y niños, está el área de oncopediatría en hospitalización, en el séptimo piso del hospital, y también tenemos un área aparte a un lado, que es el área ambulatoria. El área de hospitalización cuenta con 10 camas y pues el área ambulatoria tiene, ahí atendemos a los pacientes. Nuestros pacientes no llegan a urgencias pediátricas, llegan allí. Nuestros pacientes ya conocidos oncológicos y por lo tanto, pues ya ahí se atiende al paciente que llega con fiebre y neutropenia eh, en, en 3 semanas de 7 a 2 y ya cuando es más tarde o en la noche, fines de semana, se atiende en hospitalización también directo, no llega a urgencias pediátricas. Nosotros tenemos aproximadamente entre 40 y 50 pacientes nuevos por año y tenemos en el área de hospitalización, tenemos un pediatra o médico general en turno, casi todos son pediatras, y también tenemos enfermeros, la relación anda entre 4 o 5 pacientes por cada enfermero, varía porque de repente nos dejan más o menos enfermeros. Y bueno, no tenemos área de terapia intensiva. Nosotros contamos con, ahí dice que sí, pero realmente no hay un área de intensivos pediátricos en nuestro hospital propiamente. Nosotros tratamos a los pacientes que requieren atención de críticos en el mismo piso de oncopediatría. Se designan 2 camas de como terapia intensiva y los pediatras están capacitados para, pues ya están muy habituados al manejo de pacientes críticos y todos tienen el PALS, etcétera, y estamos teniendo también capacitaciones de oncocríticos pues varias veces al año. Entonces, bueno, así es como trabajamos y nosotros ya tenemos EVA desde el 2018. Nos hemos visto beneficiados de eso, han disminuido nuestros eventos de deterioro de manera significativa, pero si vemos una oportunidad Buenas con noches. Detecto, ajá, si vemos una oportunidad con Detecto, buenas noches, de afinar todavía nuestros procesos un poco más y lo que hemos visto, sobre todo el año pasado, que tenemos oportunidad con los pacientes que tienen ya estancias prolongadas y que hacen, pues que están citopénicos por largo tiempo, neutropenias profundas y prolongadas y que también desarrollan algún proceso infeccioso y ahí es nuestra área de oportunidad con los pacientes, sobre todo que tienen largas estancias y con infecciones intrahospitalarias. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Acá también su equipo de trabajo. Y ya en aras del tiempo, queríamos que por favor nos ayuden a diligenciar este que van a encontrar en este QR. Como les habíamos comentado, y ustedes ya saben, van a tener el congreso de ASHOP en mayo 15 y 16 que va a ser en Bogotá. Y dentro de ASHOP vamos a tener una parte de escenario simulado de Detecto, que va a ser simulación de Detecto como tal el algoritmo, pero también de mejora de calidad. Vamos a hacer como un mix entre estos dos para hacer esa como en persona, que podamos trabajar en grupos y mirar cómo podemos mejorar esos procesos. Entonces queremos saber quiénes ya saben que van a asistir, tienen algún tipo de patrocinio para asistir. Entonces, por favor, les pedimos y quienes no, pues que nos, sin, definitivamente no pueden por tiempo lo que sea, que nos digan
quiénes no pueden y quiénes sí podrían asistir, diligenciando por favor este QR. Nuestra próxima reunión va a ser el 26 de marzo. Ya iniciamos, ya la otra reunión, ya empezamos con nuestra teoría de cambio, ya se empiezan las sesiones de implementación. Vengamos muy animados porque ya vamos a empezar a diseñar todos los procesos para implementar Detecto como tal. Vamos a revisar la guía de bolsillo, hacer preguntas si las requieren. Ya saben que en el correo estamos dispuestos y quienes no vieron la presentación que la puedan ver en diferido. Les habíamos hablado al principio de unas entrevistas vía Zoom. Ya en las próximas semanas los estaremos contactando para quienes dijeron que querían participar. Y terminamos con nuestro QR de asistencia. Muchas gracias por la participación, por las preguntas. Todo esto nos enriquece mucho y esperamos seguirnos viendo en las siguientes sesiones. Gracias. Yo de pronto tengo una última pregunta. Claro. Lo que pasa es que cuando nos reunimos, pues vimos que los centros EVAT son centros certificados y pues nosotros no sabemos cómo hacer para ser certificados o eso, cómo es el proceso. ¿Me estás hablando de dónde? ¿De qué hospital? Hospital Infantil Los Ángeles. ¿Quieres si yo te escribo un correo? Sí, sí, queremos como saber cuál es el proceso, porque no sabemos quién certifica EVAD o qué hay que hacer EVAD para es hacer. con Sanyud, pero yo les puedo escribir y les puedo dar toda la información. Perfecto, Yo les muchas gracias. escribo. Bueno. Bueno, entonces aquí tienen la asistencia y también está el link para que nos cuenten de si van a asistir a SHOP. Diana, una pregunta. La próxima sesión no es en 15 días, ¿cierto? Porque sería Semana Santa, sino en 8 días. Sí, es en 8 días, el 26 de marzo en Semana Santa no vamos a tener sesión. Perfecto. Gracias. Mil gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Feliz noche Gracias, a buenas todos. noches. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.